Hola a todos, bienvenidos a este espacio de reflexión donde la historia de la educación no es un capítulo cerrado, sino una fuente viva que nos permite comprender nuestro presente pedagógico. Soy Sandra Milena Moncada y en este episodio hablaremos sobre cómo los desarrollos históricos de los sistemas educativos y las pedagogías críticas nos permiten repensar el quehacer docente de hoy. Para esta reflexión tendremos en cuenta a tres grandes teóricos, Axelrod, Pérez Eyzaguirre y Maldonado. Hoy nos acompaña la licenciada Edi Suárez. Sandra, muchas gracias por esta invitación. Bueno, Edi, para usted, ¿cómo ha sido la evolución de la educación desde nuestros antepasados hasta hoy en día? Bueno, para esto tenemos que comenzar a entender que la educación ha sido desde sus orígenes un espacio de tensión entre proyectos políticos, sociales y culturales, como lo explica Axelrod. Los sistemas educativos no nacieron de manera espontánea ni puramente técnica, fueron moldeados por intereses de las élites, la Iglesia y del Estado a través de la historia. Y también han tenido influencias externas, especialmente europeas. Por ejemplo, en el siglo XIX, muchos países latinoamericanos comenzaron a construir unos sistemas educativos inspirados en modelos europeos, como el francés o el alemán, pero estos modelos fueron adaptados a contextos locales, muchas veces excluyentes, que reforzaban desigualdades sociales. En el caso colombiano, como bien señala Pérez Eyzaguirre, la educación ha estado marcada por procesos centralistas, como una fuerte influencia de la Iglesia durante gran parte de la historia. Durante el siglo XX se dieron intentos de ampliación del acceso educativo, pero muchas veces estos esfuerzos fueron desiguales y fragmentados. Aún hoy seguimos viendo esas brechas entre el campo y la ciudad, entre escuelas públicas y escuelas privadas. Una de esas grandes brechas entre las escuelas rurales y urbanas es que en la escuela rural solamente hay un docente para todas las materias, dificultando los aprendizajes en los estudiantes desde preescolar hasta quinto grado. Además, la falta de infraestructura, recursos pedagógicos, tecnológicos y medios de transporte interfieren en los procesos de enseñanza-aprendizaje, negando así a muchos niños el acceso a una educación digna y de calidad, como lo menciona el Ministerio de Educación Nacional. Edi, cuéntenos cuál es su aporte sobre la pedagogía crítica de Maldonado. Ahora bien, si miramos las pedagogías críticas, como lo describe Maldonado, nos damos cuenta de que en Europa también hubo una ruptura con los modelos tradicionales. Las pedagogías críticas emergen como una respuesta al desencanto con la educación como simple reproducción del sistema. Autores como Freire en América Latina y otros en Europa promovieron una pedagogía centrada en el diálogo, en la conciencia crítica y en la transformación de la realidad. Cabe agregar que la pedagogía crítica es una corriente pedagógica que va más allá de la simple transmisión de conocimiento. Se trata de un enfoque educativo que busca empoderar a los estudiantes para que desarrollen una conciencia crítica sobre su realidad y actúen para transformarla. Esto quiere decir que los estudiantes deben ser autónomos, capaces de construir sus conocimientos, resolver problemas, ser auténticos, tener una interculturalidad, tener esa capacidad de aceptar al otro y entre todos construir sociedad.
Bueno, Eddie, aquí surge una pregunta clave para nosotros como docentes. ¿Estamos formando sujetos críticos o simplemente transmisores de conocimientos? ¿Usted qué opina? Nuestra misión como actuales y futuros docentes en este mundo cambiante es formar sujetos críticos, porque el contexto y la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación permiten que los jóvenes sean investigadores, creen sus propios aprendizajes desde sus gustos, sus creencias, su cultura y la relación con el otro, minimizando así los modelos tradicionales sin cuestionarlos. La historia nos muestra que la educación ha sido usada tanto para liberar como para dominar. Depende de nosotros asumir una postura ética frente a nuestra práctica. Desde esta perspectiva, como lo plantea Maldonado en el 2008, en un contexto marcado por el desencanto social, político y epistemológico, las pedagogías críticas deben asumir el reto de formar sujetos capaces de pensar de manera autónoma, actuar éticamente y transformar su realidad. El autor sostiene que la acción crítica es una respuesta necesaria ante la pérdida de sentido provocada por las promesas no cumplidas de la modernidad, lo cual interpela directamente el rol del educador. Ya no basta con transmitir contenidos, se requiere un compromiso profundo con la formación de seres humanos reflexivos, sensibles y críticos, capaces de cuestionar las estructuras de poder, los discursos dominantes y las verdades absolutas que perpetúan la pasividad. La educación entonces debe ser entendida como un acto ético y político que promueve la libertad y la construcción colectiva del sentido. En este marco, la labor docente se amplía más allá del aula y se convierte en un ejercicio de responsabilidad colectiva frente a los desafíos contemporáneos. No se trata solo de formar sujetos críticos en términos cognitivos, sino también éticos y sociales, capaces de convivir en la diversidad, resolver conflictos de forma pacífica y construir una ciudadanía comprometida con el bien común. Por eso la pedagogía crítica no puede desvincularse de las realidades locales, debe dialogar con las necesidades de inclusión, justicia social y reconciliación, en este contexto marcados por la violencia y la desigualdad. Solo así será posible avanzar hacia una educación transformadora que involucre a la escuela, la familia y la comunidad como actores activos en la construcción de una sociedad más equitativa y consciente. Colega, gracias por acompañarnos en este diálogo sobre la pedagogía crítica y la evolución de la educación a través del tiempo. Gracias a usted por la invitación a este espacio de reflexión. Les quiero dejar a los oyentes esta frase de Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Bueno, gracias por esa bonita reflexión. Y a ustedes, estimados oyentes, los invitamos a que se cuestionen profundamente. ¿Para qué educamos? ¿A quién servimos con nuestras prácticas? ¿Cómo contribuimos o no a la transformación social desde el aula? Estas preguntas no son meramente académicas ni teóricas, son éticas, políticas y profundamente humanas. Nos interpelan como docentes, como formadores, pero también como ciudadanos que tienen en sus manos la posibilidad de influir en el presente y en el futuro de nuestras comunidades. Educar no es un acto neutral. Cada decisión pedagógica, lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, a quién escuchamos y qué voces silenciamos, refleja una visión del mundo y del ser humano. Por eso, preguntarnos ¿para qué educamos? Es abrir la puerta a la conciencia y el compromiso. No basta con formar para el mercado, para la obediencia o para la repetición. Necesitamos educar para la libertad, para la justicia, para la vida digna. Como diría Paulo Freire, educar es un acto de amor, pero también de valentía. En contextos como el nuestro, donde persisten desigualdades sociales, exclusión, violencia y olvido,
La educación tiene un papel transformador si logramos ponerla al servicio de quienes históricamente han sido marginados. La escuela, entonces, debe convertirse en un espacio de diálogo, de encuentro y de construcción colectiva. No es una tarea fácil, pero sí profundamente necesaria. Porque cada niño o niña que aprende a pensar críticamente, a defender sus derechos, a respetar al otro y a soñar con un mundo mejor, es una luz en medio de tanta oscuridad. Los invitamos a seguir reflexionando, a no conformarse con respuestas inmediatas y a recordar siempre que el cambio comienza con preguntas valientes. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.